Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos quienes están dedicando este viernes en la tarde pre-fin de semana de cuarentena. Para muchos, entre ellos me incluyo, digamos, así que están sacrificando sus últimas horas de libertad semanal por asistir a este conversatorio. Quiero partir agradeciendo al programa Magíster en Derecho, el LMUC de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, a la persona de su director, Miguel Ángel Fernández, por sus amables palabras, también al coordinador, profesor José Luis Lara, por esta invitación que se nos ha hecho como Fiscalía a este conversatorio al ciclo sobre perfeccionamiento y modernización de las compras públicas, en el cual creo, con toda humildad, que la Fiscalía Nacional Económica tiene bastante que decir, producto de este informe preliminar sobre compras públicas que lanzamos al público en general el 25 de agosto pasado. Junto con agradecerles, quería, tal como señaló José Luis, dar una visión un poco más general de en qué consiste los estudios de mercado de la Fiscalía Nacional Económica. Como todos sabemos, esto no es novedad, Chile está sufriendo una de las crisis más grandes de su historia reciente. El estallido social y luego la pandemia causada por el COVID-19 son fenómenos inéditos que como país nos han impuesto enormes desafíos en el orden político, económico, social y sanitario. Como en toda crisis, hemos sido inundados por una infinidad de teorías sobre sus posibles causas. Dejando de lado la más evidente, como es el coronavirus, se ha especulado que la crisis también podría tener su origen en nuestros deficientes sistemas de pensiones, salud y educación, en la desigualdad de ingresos y/o en la desigualdad de trato, en la descomposición de nuestras instituciones, en los abusos empresariales, en la corrupción del sector público, en el descuido del medio ambiente, en una masiva inmigración, en una falta de reconocimiento de nuestros pueblos originarios y en la creciente delincuencia, entre muchas otras posibles causas. Sea como sea, todo indica que estamos frente a una crisis multidimensional, multisistémica. Probablemente todos los fenómenos antes señalados contribuyeron en mayor o menor medida a generar la crisis actual. Si se analizan cuidadosa y desapasionadamente, en todo caso, ninguno de esos fenómenos constituye un monopolio nacional, una problemática que esté experimentando solamente nuestro país. En muchos casos, estamos frente a problemas globales que desde hace décadas afectan a muchas naciones. Entre ellas, no solo a nuestros vecinos de barrio, sino que también a varios de los países que catalogamos como potencias mundiales y con los cuales solemos compararnos. Porque todos los países del mundo están afectados por el COVID-19, como es evidente, pero ninguno de ellos vivió un estallido social como el nuestro. Y por eso es muy importante que, después de todos estos meses de introspección, producto de cuarentena obligatoria, determinemos con algún grado de precisión cuáles fueron las causas más directas e inmediatas que gastillaron la crisis en nuestro propio país. Primero, porque si no lo sabemos, es muy poco probable, por no decir derechamente imposible, que logremos generar soluciones que se hagan cargo de manera efectiva de las aspiraciones legítimas y urgentes de la ciudadanía. Y segundo, porque en un mundo de recursos escasos y necesidades ilimitadas, verdaderamente infinitas hoy en día, será indispensable priorizar los problemas y por ende también las soluciones que se implementen para generar cambios que nos permitan recomponer nuestra vida en sociedad. Se trata ciertamente de una tarea titánica, de gran complejidad y de largo aliento. Pero mientras emprendemos estas importantes tareas, no debemos caer en el inmovilismo. En paralelo a nuestro intento de renacer como nación y fijar juntos nuestro rumbo futuro, Chile puede perfectamente partir por generar cambios que mejoren la calidad de vida de las personas, aliviando su gasto de bolsillo en bienes y servicios prioritarios. Y nuestro país también puede perfectamente partir por generar cambios que produzcan ahorros del Estado en recursos que se puedan redirigir a satisfacer de manera más efectiva las enormes necesidades que tenemos hoy en día. Estos esfuerzos se traducirían en cambios reales, tangibles y que beneficiarían en el corto plazo a toda la ciudadanía en el plano económico, con independencia de los cambios estructurales de todo tipo que adicionalmente podamos realizar como país. Y para cumplir con ese objetivo, los estudios de mercado de la Fiscalía Nacional Económica adquieren una especial relevancia.
Porque desde agosto del año 2016, cuando por ley, la ley 20.945, se entregó a la Fiscalía esta facultad, hemos realizado 5 estudios de mercado a través de los cuales hemos propuesto reformas legales sustantivos en mercados altamente sensibles, prioritarios para la ciudadanía: rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos y compras públicas. En el estudio de mercado de rentas vitalicias, el primero que realizó la Fiscalía Nacional Económica, propusimos cambios normativos que, de aplicarse, implicarían una mejora de entre un 2,5 y un 3,5% en las pensiones de los afiliados a este sistema de jubilación. Ello significaría, en forma agregada, un ahorro anual para la ciudadanía de entre 61 millones de dólares y 100 millones de dólares. En el estudio de mercado de notarios, propusimos cambios normativos que, de aplicarse, implicarían una rebaja de entre un 88% y un 95% en el precio actual de los trámites notariales. Ello significaría, en forma agregada, un ahorro anual para la ciudadanía de entre 138 millones de dólares y 149 millones de dólares. En el estudio de mercado de textos escolares, recomendamos cambios normativos que, de aplicarse, implicarían una rebaja de hasta el 70% en el precio actual de los textos escolares en el sector privado, lo que significa que una familia podría ahorrar al año alrededor de 87.000 pesos por cada hijo en edad escolar. Ello significaría, en forma agregada, un ahorro anual para la ciudadanía de entre 5,6 millones de dólares y 19,4 millones de dólares. En el estudio de mercado de medicamentos, propusimos cambios normativos que, de aplicarse, implicarían una rebaja de entre el 20% y el 40% en el precio actual de los medicamentos comercializados en las farmacias. Ello significaría, en forma agregada, un ahorro anual para la ciudadanía de entre 76 millones de dólares y 380 millones de dólares. Por último, y ahora en el ámbito de lo estatal, en el reciente estudio de mercado de compras públicas que analizaremos a continuación, recomendamos cambios normativos que, de aplicarse, implicarían al Estado ahorros anuales que podrían ser, como mínimo, de entre 240 millones de dólares y 855 millones de dólares. Todo lo expuesto significa que, si se adoptara el conjunto de reformas legales propuestas por la Fiscalía Nacional Económica durante los últimos 3 años, las personas o el Estado de Chile podrían ahorrarse cada año entre 521 millones de dólares y 1.503 millones de dólares. Y la verdad sea dicha, son cálculos de ahorro realizados por la Fiscalía en forma muy conservadora, porque no nos gusta prometer lo que no se funda en datos técnicos y además no nos gusta prometer lo que no podamos cumplir. Que los estudios de mercado de la Fiscalía son perfectibles, pero sin ninguna duda, absolutamente, como toda obra humana. Ya lo señalaba Andrés Bello en el mensaje, de hecho, del Código Civil, que hasta el momento nunca había surgido una obra perfecta del ser humano. Y justamente por eso estamos totalmente abiertos como Fiscalía Nacional Económica a mejorar todo lo que sea pertinente. Sin embargo, los estudios de mercado de la Fiscalía Nacional Económica cuentan con algunas ventajas evidentes y que además son únicas e irreplicables. La primera ventaja es que las propuestas de reformas legales que efectúa la Fiscalía, si bien pueden ser perfectibles, son claramente mejores que la regulación actualmente existente en cada uno de los mercados estudiados. Así es que, si se adoptan nuestras recomendaciones, la verdad es que no hay nada que perder y mucho que ganar. Además, cabe recordar que en la elaboración de sus estudios de mercado, la Fiscalía cuenta con la estrecha y permanente colaboración de la OCDE. Por eso, las reformas legales que propone la Fiscalía son acordes a las mejores prácticas y estándares internacionales, por cierto, con los ajustes pertinentes para adaptar nuestras recomendaciones a la realidad local. La segunda ventaja es que la Fiscalía realiza sus estudios de mercado en base a información completa de los mercados. Esto es de la esencia de nuestros estudios de mercado, porque nos permite superar el yo creo que y pasar al así es. Como la Fiscalía está ejerciendo atribuciones legales cuando realiza sus estudios,
se le debe entregar la información que solicita. Cuando eso no ocurre, de hecho, la Fiscalía recurre al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia solicitando la imposición de multas y especialmente que se ordene la entrega de la información solicitada en forma compulsiva. Así ocurrió, de hecho, en el estudio de mercado de medicamentos, en que logramos que se forzara la entrega de información por parte de un laboratorio rebelde. La tercera ventaja de la Fiscalía es que es un órgano independiente. Independiente para elegir el mercado que va a estudiar, independiente para determinar la metodología que utilizará, independiente para fijar los tiempos y plazos de sus estudios, independiente para identificar problemas tanto de los actores privados como de los actores públicos, independiente para realizar sus análisis y, por último, independiente para formular recomendaciones de cambio normativo. Muy vinculado con lo anterior, una cuarta ventaja de la Fiscalía, probablemente la más fundamental de todas, es que no tiene intereses comprometidos en los estudios de mercado que realiza. En sus estudios de mercado, la Fiscalía protege única y exclusivamente el interés general, el interés de todos y cada uno de nosotros. Nada más y nada menos. Justamente por eso, la Fiscalía realiza un análisis y formula recomendaciones de carácter técnico y de manera objetiva, sin las distorsiones naturales y propias de los estudios que se hacen por quienes representan legítimamente intereses particulares. Por eso, entre otras cosas, siempre hay que alejarse y desconfiar de aquellas voces que prometen que las soluciones a los problemas de un mercado provienen de grandilocuentes acuerdos éticos entre sus actores. Sencillamente, eso no es así. Las soluciones provienen de buenas regulaciones, cuyo cumplimiento oportuno y efectivo sea fiscalizado por organismos del Estado de manera compulsiva si es necesario. Las fallas de los mercados producen una menor intensidad competitiva que invariablemente termina perjudicando a los consumidores con bienes y servicios más caros y de peor calidad. Contrariamente a lo que usualmente se cree, las fallas de los mercados no siempre tienen su causa en conductas ilícitas por parte de sus actores. En esos casos, en cuanto constituyan infracción a la libre competencia, ciertamente las investigamos y perseguimos principalmente por la vía de requerimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Lamentablemente, no obstante, muchas veces esas fallas de mercado existen debido a que los incumbentes no hacen nada más que jugar conforme a las reglas del juego que les ha puesto el Estado. Y los incumbentes defienden esas reglas, evidentemente, si les son convenientes. Es justamente en esos casos que se requiere un Estado moderno, ágil y fuerte, que pueda hacer los cambios normativos que sean necesarios para velar por el interés general de las personas. A través de su estudio de mercado, la Fiscalía Económica propone mejoras a la regulación para que exista mayor competencia en los mercados y así los consumidores nacionales accedan a más y mejores bienes y servicios a un mejor precio. Una vez realizados sus estudios de mercado, la Fiscalía pone sus recomendaciones en manos del Poder Ejecutivo para que idealmente se transformen en cambios normativos a la brevedad que sea posible, conforme a los tiempos y formas del mundo político. Esperamos que así ocurra respecto a las propuestas de reforma legal en el mercado de los notarios, textos escolares, medicamentos y también en el mercado de las compras públicas. Entendemos y sabemos muy bien que hacer reformas legales no es fácil, que hay múltiples prioridades y que hay muchos intereses en juego que no son fáciles ni de conciliar ni de enfrentar. Pero las evidencias están ahí. También están ahí los méritos que implicarían los cambios que se hagan, muchos de los cuales ni siquiera requieren reformas legales, sino que meras regulaciones de carácter administrativo que son de sencilla implementación, tal como lo hizo la CMF junto a la Superintendencia de Pensiones en materia de rentas vitalicias. Los estudios de mercado son, en definitiva, una de las formas más importantes que tiene la Fiscalía Nacional Económica de contribuir al país para que se implementen políticas públicas fundadas en análisis objetivos y técnicos, sobre la base de datos completos y fidedignos. Durante el estallido social y la pandemia causada por el COVID, muchas personas reclamaban que querían más y mejor Estado. Con mucha humildad, pero también con toda la convicción, creemos que los estudios de mercado de la Fiscalía Nacional Económica son una manifestación viviente,
fehaciente y comprobada de un Estado técnico, efectivo, al servicio de las personas y que vela por el interés general. Habiendo dicho eso como introducción previa de carácter general respecto a lo que son los estudios de mercado de la Fiscalía Nacional Económica, quisiera ahora, con la venia del profesor Lara, dejarlos con el jefe de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica, Sebastián Castro, que ya fue presentado anteriormente, pero es abogado de la Universidad de Chile, magíster de la Universidad de Chicago, magíster en regulación de la London School of Economics y doctor de la Universidad de Oxford, que les explicará con mayor detalle el estudio de mercado que acabamos de lanzar y que, como ya saben, dice relación con el mercado de las compras públicas. Muchas gracias nuevamente a todos y esperamos sus preguntas al final de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiscal Nacional Económico. Adelante, don Sebastián. Voy a compartir el... Perfecto. Bueno, tal como señaló el Fiscal Nacional Económico, vamos a tener las dos exposiciones y posteriormente vamos a formular algunas preguntas que nos han ido llegando ya, de manera de seguir desarrollando el conversatorio. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, José Luis. Bueno, también quisiera aprovechar de agradecer la invitación de la Universidad Católica, de José Luis especialmente, que bueno, aparte de un autor muy citado en el estudio, no sé cómo está en el ranking de citas, pero yo creo que está bien arriba. No es top 1, yo sé que el top 1 es otro, pero está bien arriba en el ranking de citas. Y la idea es brevemente, o lo más breve posible, repasar un poco lo que es el estudio de mercado. Debo decirle que ustedes tienen la fortuna de que esta presentación de estudio ha sido ya muy probada y por lo tanto pasamos de la primera vez que presenté esto, Ricardo, de unas 5 horas a unos 20 minutos. Pero sin perjuicio de eso, quisiera advertirles que esta presentación es una pincelada de tal vez lo más relevante del estudio, pero el estudio obviamente es mucho más profundo y los que lo quieran leer o estén interesados particularmente, los invito a leerlo y hacernos comentarios hasta el 25 de septiembre, comentarios que nosotros recibimos, procesamos, respondemos de hecho, no en particular, pero sí en los conceptos que nos hacen, y modificamos el informe en caso que lo estimemos conveniente o explicamos por qué no lo vamos a modificar, ¿ya? Hemos tenido experiencia para los dos lados, o sea, en casos que sí hemos modificado el informe, en otros casos no, pero creemos que es un buen ejercicio y enriquece el trabajo que hacemos. Entonces, ya entrando al estudio, algunos datos de contexto y de dónde sacamos información, ¿ya? Yo sé que estamos en la Facultad de Derecho, pero esta va a ser una presentación que es más mixta de Derecho y un tema más económico. Una primera cosa es que el estudio abarca un periodo determinado. Todos los datos, la información que tenemos nosotros, los sacamos del periodo 2017 a 2019. Y quisiera desde ya aclarar que nos estamos refiriendo a las compras públicas regidas por la ley 19.886. Es decir, aquí todas las excepciones a esa ley, por ejemplo, compra armamento, concesiones, no están consideradas y no son parte de los datos, ¿ya? Entonces, una primera fuente de información fue la base de datos de Chile Compra. Esta fue una base de datos que Chile Compra nos dio acceso pleno. Chile Compra cooperó mucho con nosotros en el desarrollo de este informe y que nos permitió saber algunas cosas, yo diría, gruesas del sistema. Pero al poco andar, yo diría, semanas de andar, de ya estar buceando dentro de esa base de datos, nos dimos cuenta que para ciertos análisis que nosotros necesitábamos realizar, la base de datos no nos servía, ¿ya? Y no nos servía porque mucha información, o cómo está configurada la base de datos actualmente, mucha información relevante, como por ejemplo cuántos participantes de una licitación, de qué montaje sacaron, o qué precio ofertaron, todas variables relevantes para hacer un análisis de competencia, no estaban sistematizadas de una manera que fuera leíble por computadores. O sea, típicamente acá estos son PDFs escaneados que se suben, Excel o Word, ¿ya? Y tampoco tienen una estructura predeterminada, lo que hace también imposible, por ejemplo, entrenar un robot para que extraiga la información, cosa que tratamos de hacer y no nos fue bien. Entonces, optamos por una metodología alternativa que fue hacer un análisis manual. Ya, este fue, yo diría que un trabajo inédito en esta materia en Chile, y realizamos 1.200 procesos de compra, 400 licitaciones, 400 líneas de convenio marco, no 400 convenios marcos. Ustedes saben que no hay tantos convenios marcos, sino que 400 líneas de los convenios marcos,
y 400 tratos directos. ¿Ya? Estos números 400 no son el azar ni nada por el estilo, sino que son números que los economistas me aseguran que nos permite decir o afirmar cuestiones con 95% de confianza, o sea, con validez estadística bastante robusta. Luego hicimos una encuesta a compradores públicos. Fue una encuesta que enviamos a aproximadamente 600 compradores públicos, tuvo una tasa de respuesta bastante buena para este tipo de encuesta online. Y esto fue tanto compradores públicos del sector de gobierno central como municipalidades, ¿ya? Y ahí le preguntamos cosas como de cuánta gente había en el staff dedicado a compras públicas, cuál era su sueldo, cómo planificaban las compras, cómo las gestionaban, etc. Y por último, obviamente, una fuente de información fue la regulación, su historia, documentos académicos y documentos técnicos. Y ahí hicimos un barrido bastante, creo que completo, de lo que existía en Chile hasta ahora. También como dato general, este es un mercado que anualmente, el promedio de los últimos 5 años, mueve alrededor de 10.000 millones de dólares. O sea, es un mercado bastante grande. Y si uno lo separa por los 3 principales mecanismos de adjudicación, la licitación pública, el convenio marco y el trato directo, uno ve que la licitación pública aproximadamente tiene 55% del valor, el convenio marco un 25%, el trato directo un 20%. Si uno esto lo ve a nivel de transacciones, es decir, cuántas órdenes de compra se emiten, el convenio marco es donde hay mayor cantidad de transacciones, ¿ya? Pero en valor, es decir, en dinero, en la licitación pública es donde está la mayoría de los fondos. Entonces, ahora me voy a referir a 3 temas. Uno, cuando ve el análisis de compras públicas a nivel de la OCDE, a nivel de análisis económico-técnico, divide la vida de las compras públicas desde la planificación hasta finalmente la gestión de los contratos. Entonces me voy a referir a la planificación, a la elección de mecanismos y a la elección de contratos. Y la gestión de contratos lo voy a dejar fuera de esta presentación, pero voy a presentar las recomendaciones que tenemos. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la planificación? Una buena planificación que sea respetada por todos, es decir, por los demandantes, permite hacer predecibles las compras del Estado, ¿ya? Y esto es muy bueno para todos lados. Por un lado, desde el punto de vista del Estado, permite pensar bien lo que el Estado quiere comprar, en qué se van a gastar los recursos de nuestros impuestos, ¿no es cierto? Como dice el ministro de Hacienda, de todos los chilenos que pagan al menos IVA. Y permite, por otro lado, si esta planificación es creíble, permite a los oferentes o posibles entrantes al mercado planificar su entrada al mercado. O sea, si yo sé que efectivamente el Estado va a comprar X cantidad de, no sé, de servidores o lo que sea, y eso es confiable, esto me permitiría, por ejemplo, tratar de montar un negocio, planificar mi logística para tratar de competir en una licitación pública o una compra del Estado. Y además, esta es la instancia en la que se pueden planificar compras conjuntas, ¿ya? Actualmente esto se está empezando a hacer por parte de Chile Compra, pero si uno tuviera una buena planificación, esto permitiría a un ente central como Chile Compra identificar si muchos organismos públicos están demandando lo mismo para un mismo año y podrían en el fondo juntarse, seguramente obtener un mejor precio para el Estado, una licitación más competitiva. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Es que actualmente la planificación se hace a través de un mecanismo que se llama Plan Anual de Compra, o los PAC, ¿ya? Pero el PAC, en lo hecho, es un documento que debe enviarse a Chile Compra anualmente, ¿no? Pero después de enviado, o sea, una vez que ya le llega a Chile Compra, no hay ningún tipo de control sobre si se cumplen o no, ¿ya? Y Chile Compra tampoco tiene facultades para obligar a un organismo público a cumplirlo. Entonces, en lo hecho, lo que nosotros vemos es que el PAC es una formalidad y nada más que eso, ¿ya? O sea, no tiene ningún valor, nadie sabe si después se cumplió o no, nadie sabe si se respeta o no, y no se toma muy en serio, esa es la verdad. Y además, como último término, en cuanto a planificación, planificar bien permite a los organismos públicos definir adecuadamente los mercados relevantes que va a enfrentar. Esto, como todos, alguien o todos los que compran, incluyéndonos nosotros, uno puede elegir distintos mercados para satisfacer una necesidad particular, ¿ya? Y esos mercados pueden ser más o menos profundos y más o menos competitivos. Por ejemplo, un ejemplo teórico es un organismo público que requiera una máquina para procesar datos o para escribir, es decir, un computador,
podría elegir distintos mercados. Puede elegir comprar computadores, arrendarlos o actualizar los computadores que tiene. Todos esos mercados, dependiendo de la cualidad geográfica o del momento, pueden ser más o menos competitivos y pueden ser más o menos convenientes para el Estado. Entonces, en la planificación es algo que nosotros vemos que está con poco avance y en el cual se podría avanzar mucho más y es muy relevante. Después, en cuanto al proceso de compra, y aquí voy a hablar de los 3 mecanismos de adjudicación por separado. Entonces, voy a hablar primero de las licitaciones, después del convenio marco y luego del trato directo. ¿Qué vemos en las licitaciones? ¿No es cierto? Ustedes saben que la licitación es un procedimiento administrativo de carácter concursal, ¿cierto? En el cual se selecciona la oferta más conveniente, ¿ya? Y normalmente la oferta más conveniente es aquella que obtiene el mayor puntaje, y normalmente el puntaje está compuesto de 2 variables que son el precio y la calidad, ¿ya? Nosotros estimamos que más o menos esas 2 variables tienen un peso bien similar, ¿ya? En una licitación promedio. Y algunos datos básicos que nosotros sacamos en nuestra muestra, que en teoría son extrapolables a toda la población. El tamaño medio de los contratos son de 6,5 millones de pesos. La mayoría de los contratos son de orden fija en contraposición a contratos de suministro. Cada licitación toma 30 días en promedio, lo cual parece no ser un plazo tan largo. Pero aquí ya hay un dato que nos llamó la atención. Ustedes saben que la toma de razón, o sea, el control ex ante por parte de la Contraloría de la base de licitación, solo ocurre en aquellas licitaciones que superan un cierto umbral de monto. En la Contraloría hace un par de años subió este umbral, y nosotros vemos que menos de un 1% de las compras superan ese umbral y por lo tanto son objeto del procedimiento de toma de razón. Por lo tanto, uno podría decir que el 99% de la base de licitación no son revisadas ex ante por la Contraloría. Y por último, los criterios económicos y técnicos suman alrededor del 94%, lo cual nosotros vemos como positivo, que son los criterios que normalmente se utilizan para evaluar una licitación. Pero ¿qué cosas nos preocuparon? Primero, lo más preocupante en licitaciones fue que vimos que había una participación baja en ella, ¿ya? Un 25% de las licitaciones hay un solo participante, en un 55% uno puede ver que hay 3 o menos. Después, como les contaba, nosotros hicimos un análisis manual de las bases, o sea, nos leímos base por base, y según nuestra percepción o nuestra apreciación, un 20% de la base de licitación tiene limitante a la competencia, ¿ya? La limitante más típica es señalar una marca en particular, pero hay otras limitantes o que nosotros caracterizamos como limitantes, como por ejemplo entregarle un peso bastante alto a un ítem como la calidad sin precisar qué significa y por lo tanto convirtiéndolo en un criterio muy manipulable. Por otro lado, vemos que hay poca estandarización de los procesos, ¿ya? En todas las variables de las licitaciones la verdad es que no hay estandarización. Chile Compra ha hecho un esfuerzo de contar con bases tipo, nosotros vemos que su uso no es tan alto cuando uno se mete a analizar una por una, y lo que observamos es que cada organismo público, cada municipalidad inventa sus bases desde cero, con estructuras distintas, con largo distinto, no hay una correlación muy clara, con criterios de ponderación distintos, con fórmulas de cálculo distintos, y obviamente esto es malo por 2 lados. Es malo por el lado del Estado, porque significa que se está gastando muchos recursos públicos en crear bases administrativas cada vez que se hace una licitación, y es malo del lado de los oferentes, porque lo obliga a incurrir en el costo de entender cada base de licitación cada vez que enfrentan al Estado, entonces, si cada una es distinta. Por otro lado, algo que también nos preocupó, que tiene que ver con la forma que está la base de datos, es que una fracción importante de procesos licitatorios, de licitaciones, no son analizables ni siquiera manualmente, ¿ya? Es decir, un 8% de las licitaciones que nosotros vimos en la base de datos no contaban con todos los documentos necesarios para analizarlo. O sea, le faltaban o las bases, o el acta de adjudicación, o el acta de evaluación. Y por lo tanto, es algo preocupante desde el punto de vista de probidad, desde el punto de vista de transparencia. Y también otra cosa que nos preocupó es que el 20% de los procesos analizados contienen lo que nosotros llamamos inconsistencias digitales, o documentales, perdón, en que lo que está registrado en la página web, digamos, de Chile Compra, donde uno puede ver los datos de la licitación, no coinciden con lo que está escaneado en PDF o está firmado y con timbre, digamos. Entonces uno puede ver de repente, no sé, que está la empresa A y B participando en una licitación, pero uno puede se va al acta y es la D y E, ¿ya?
Seguramente estos son problemas de digitación de ser humano, pero el hecho de que sea un 20%, y esto es algo que nosotros no estábamos buscando particularmente, o sea, son 20% de nosotros agarramos el voleo, yo sospecho que este número es mayor, es preocupante. Después el convenio marco, como ustedes saben, es un procedimiento de contratación que realiza Chile Compra para procurar el suministro de bienes para el Estado. La lógica del convenio marco principal es ahorro de costo administrativo, ¿ya? Y por lo tanto, en general en el mundo se utiliza para bienes que son estandarizables, de uso transversal en el Estado y de uso reiterado por el Estado. Es decir, el Estado se quiere ahorrar, licitar o llevar a cabo el proceso de compra cada vez que se compra un bien o un servicio que es muy recurrente, ¿ya? Y teóricamente los convenios marco tienen dos etapas, ¿ya? En una primera etapa se compite por la cancha, es decir, compiten por entrar. En una segunda etapa generalmente existe una regla de adjudicación predeterminada. Aquí uno observa distintas variedades en esta segunda etapa, pero la más común es una regla tipo cascada, en el que por ejemplo, entran tres a la cancha, digamos. El primero se lleva todo, a no ser que tenga un quiebre de stock o algún hecho objetivo, y solo en ese caso el Estado pasa a comprar el segundo o el tercero. Hay otros países que utilizan, por ejemplo, reglas del tipo, le adjudico a 3 y el primero sería 60, el segundo 30, el tercero 10, o similares. Pero el punto es que hay reglas de adjudicación predeterminadas y desde ya adelanto que en Chile los convenios marcos no cumplen con ninguna de estas dos reglas. O sea, no son competitivos en la entrada y no hay regla de adjudicación predeterminada, y por lo tanto yo diría que estamos en el peor de los mundos, en un mundo en que no se aprovechan las ventajas competitivas de una licitación, y en una segunda etapa el convenio marco actualmente opera en los hechos como un trato directo sin ningún tipo de justificación, ¿ya? En el que el comprador público puede apuntar con el dedo al proveedor que quiera, y por lo tanto es algo que nos debe preocupar. Algunos convenios marco, especialmente los más antiguos pero aún vigentes, presentan un análisis de necesidad defectuoso. Como yo les decía, esto tiene que ser bienes estandarizables, transversales y de uso común, pero uno ve cosas como helado de cono, ve chocolate, ve lomo de tao, que no significa que el Estado no los vaya a comprar, pero uno esperaría que no estén en convenio marco, ¿ya? Seguramente si alguien por alguna razón necesita comprar helado de cono, tal vez para una fiesta de niños, lo que sea, lo más probable es que uno esperaría que se hiciera por trato directo, porque nos imaginamos que, y al menos en la Fiscalía no tenemos esa experiencia, no comemos helado de cono en la Fiscalía, ni comemos lomo de tao, ni chocolate, lamentablemente, ¿ya? Tal vez nosotros estamos pecando de ser muy quisquillosos con lo que compramos. Después, varios convenios marcos, nuevamente los más antiguos, específicamente presentan fallas estratégicas en la forma que se licita, ¿ya? Es decir, se licita privilegiando competencia entre distribuidores y no entre marcas, ¿ya? Esto obviamente es muy preocupante, porque los convenios marcos más antiguos, por ejemplo, el alimento que está vigente, la línea de los convenios marcos, que en el fondo son el producto o el servicio, están establecidos a nivel de marca, ¿ya? Y por lo tanto nadie les puede competir. O sea, que hay un ejemplo que está vigente, que enmascaramos los nombres de las marcas, pero son marcas reales y ustedes se pueden imaginar cuáles podrían ser. Si uno ve para la región metropolitana, esto fue hace un mes. Yo me imagino que sigue vigente y no han cambiado los precios, pero si uno busca leche líquida entera 1 litro, ve que hay dos marcas que venden, marca A y marca B, cada uno tiene precios bastante distintos, la verdad, y uno tiene 5 proveedores y el otro tiene 2, ¿ya? Y estos tienen ID distintos, y que tenga ID distinto significa que son líneas distintas al convenio marco, y un comprador público puede elegir cualquiera de estos dos ID para comprar leche, y dentro del ID cualquiera de los proveedores, ¿ya? O sea, tiene básicamente 7 opciones para comprar un mismo producto, que es leche entera 1 litro, ¿ya? De un punto de vista competitivo, un punto de vista de diseño, lo lógico es que sea un mercado la leche entera 1 litro, ¿ya? Porque es un bien estandarizable por definición. Ahora, Chile Compra ha mejorado esto últimamente, después de un informe de la OCDE del año 2017-2018, no me acuerdo el año, que le levantó este tema. Por ejemplo, si uno ve el convenio marco de emergencia, acá hay un ejemplo que está vigente desde el verano, pero se licitó en el 2019. Uno ve que los productos están estandarizados. Entonces aquí sale juego de sábana de 144 hilos, una plaza, ¿no es cierto? Eso es bien estandarizado. Y no 144 hilos, una plaza marca A o marca B o marca C, ya que es como está el convenio marco de alimentos. Pero lo que es preocupante, y ustedes pueden ver ahí, es que hay una dispersión de precios bastante alta. O sea, para el mismo producto estandarizado hay
precio de 6.500 a 8.500 pesos, es una diferencia de más de un 20%, y como les decía, el comprador público puede elegir cualquiera de ellos sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué nos preocupa en general? Bueno, lo principal es que los convenios marco no son competitivos. Es un mecanismo que no es competitivo, y esto hace que, si uno suma esto con el trato directo, estamos hablando de que casi la mitad de las compras del Estado por la ley de compra son a través de mecanismos no competitivos, ¿ya? Y eso obviamente es malo desde el punto de vista de eficiencia, y creemos que es malo también desde el punto de vista de los proveedores, porque son elecciones a dedo al final. Entonces, como les decía, la primera etapa no competitiva, si uno ve los convenios marco, el 78% de los oferentes entran al convenio marco, ¿ya? Ustedes se pueden imaginar que cualquier proceso competitivo en el que el 80% gana no es muy competitivo, ¿ya? Esto es como que la Olimpiada, el 80% se lleve medalla de oro. Eso me habla que no es muy competitivo. La segunda etapa tampoco es competitiva ni tiene una regla de eficiencia, ¿cierto? Como les decía, dentro de la segunda etapa, o sea, es decir, los que ya están, que entra el 80% y por lo tanto es una especie de filtro, se puede elegir cualquiera, ¿ya? No hay ningún tipo de regla para elegir el más barato, el más conveniente, se puede elegir cualquiera. Después, un 37% de los convenios marco presenta limitante a la competencia, y esto es muy obvio, o es muy esperable si uno mira los convenios marco más antiguos, en que las líneas del convenio marco eran con marca, ¿ya? Si todas las líneas del convenio marco de alimentos, que son 82.000 líneas, tienen marca, uno esperaría que un porcentaje alto de los productos de convenio marco tengan limitante a la competencia. Porque obviamente si yo pongo en una línea maní marca X, nadie más le puede competir en maní marca X excepto un distribuidor de maní marca X. O sea, si yo soy maní marca Y o Z, no puedo entrar al mercado. Después hay una serie de reglas de entrada de nuevos productos y de salida o de no uso del convenio marco que atentan contra posibles mejores precios en la entrada. Entonces, ustedes deben saberlo, hay una serie de reglas que permiten no utilizar el convenio marco. Por ejemplo, si un servicio público encuentra un precio mejor afuera, puede no utilizar el convenio marco. Y eso puede tener sentido hoy, en este mundo en que el convenio marco es una especie como de plataforma de proveedores, pero no es un convenio marco realmente como lo dice la teoría, pero es muy malo si uno quiere hacer convenio marco atractivo, es decir, que asegure demanda. El convenio marco hoy no asegura demanda. El que entra, este 80% que entra al convenio marco, no se asegura que va a vender, ¿ya? Uno debería tratar de asegurarle ventas al que va a entrar, porque de esa forma uno podría obtener un precio lo más cercano posible al costo marginal. Y después otra cosa que nos preocupó es que ustedes saben que dentro del convenio marco está la gran compra, que es una licitación que se tiene que realizar cuando son las compras mayores de 2.000 UTM, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, la gran compra, ya esta segunda etapa pasa a ser competitiva realmente, deja de ser discrecional del comprador público, y según los datos, el 10% más o menos del monto se adjudica a través de la gran compra. Pero nosotros hicimos el ejercicio de cruzar los roots de los compradores de la entidad pública con los productos, y según nuestras estimaciones, si suman las compras del año, digamos, juntando estos par root productos, vemos que el convenio marco en realidad, la gran compra, perdón, debería llegar casi hasta un 35%. ¿Ya? Esto nos está hablando de que hay compras parceladas durante el año, que puede ser, no estamos en condiciones de saber cuál es la razón real, pero puede ser o mala planificación, o que no tienen dónde guardar las cosas, por ejemplo, o derechamente que se parcelice a propósito con el fin de evitar la gran compra. ¿No es cierto? Que, como les decía, es un mecanismo en el cual se pierde discrecionalidad por parte del comprador. Entonces nosotros quisimos saber el impacto de esto. Este lamentablemente fue uno de los pocos números que pudimos calcular bien, porque la base de datos de Chile Compra en convenio marco sí es muy buena en cuanto a las transacciones. Entonces hicimos el siguiente ejercicio. Configuramos manualmente mercados relevantes reales con una aproximación conservadora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con un ejemplo, el mismo ejemplo de la leche que les daba antes. La leche entera marca A y la leche entera marca B la pusimos dentro de un mercado, que parece razonable, ¿no es cierto? El Estado, si va a comprar, lo que quiere es leche entera, no quiere leche entera marca A ni marca B, quiere leche entera de 1 litro, no sé, para algún organismo público determinado. Y esto lo hicimos con 400 mercados. O sea, agarramos 400 líneas de convenio marco e hicimos uno por uno, un trabajo de chino, la verdad, y fuimos incorporando otros productos hasta armar convenios marco, armar mercados con esta aproximación conservadora. Y digo conservadora porque, por ejemplo, en este caso la leche, no metimos, por ejemplo, la leche semi-descremada, que uno, de un punto de vista competitivo, diría que sí le ejerce presión, ¿ya? Nos limitamos solamente a la leche entera. Y entonces, de manera sencilla, lo que hicimos
con todos estos productos, básicamente, es que comparamos el escenario real, es decir, las decisiones que están tomando los compradores públicos de verdad la base de datos, con un escenario alternativo. Entonces, en el escenario real, imaginémonos solamente dos compradores que cada uno compra un litro de leche. En el escenario real, uno estaba comprando la marca A y otro estaba comprando la marca B, ¿no es cierto? Y eso sumó 1.600 y tantos pesos. En el escenario alternativo, con una regla predeterminada de adjudicación, ambos compraban la más barata, que era la marca A, ¿ya? 766 pesos cada una, 1.500 y tanto en total. Y esto, en este ejercicio simplificado, nos llevó a un ahorro de 146 pesos o 8,7%. Si llevamos esto a nivel de sistema, ¿ya? Esto lo llamo a nivel de sistema, nos indica que el ahorro posible es de al menos un 11% y hasta un 37%, y esto en dinero significa un monto que va entre 197.000 millones y 600.000 millones de pesos, o entre 240 y 805 millones de dólares aproximadamente. Y esto todos son cálculos sin contar el impacto que debería tener una primera etapa competitiva, donde si funciona efectivamente la competencia en la entrada al convenio marco, uno debería esperar lograr menores precios aún. Después el trato directo, ¿no es cierto?, es una modalidad que nos preocupa particularmente porque por definición es un mecanismo que no es competitivo, ¿no es cierto? Es un mecanismo que se utiliza, que los compradores públicos eligen libremente al proveedor en los casos que establece la ley y el reglamento, ¿ya? Entonces, ¿qué nos preocupa acá? Esto, nuevamente hicimos el análisis de 400 tratos directos manualmente, vimos las justificaciones, ¿ya? Una por una las leímos y las comparamos contra la ley, el reglamento, los dictámenes de la Contraloría, hasta fin del año 2019. Según nuestra apreciación, con una vara yo diría bastante laxa, ¿ya? Un 58% de los tratos directos analizados no fueron justificados adecuadamente, ¿ya? O sea, es decir, no cumplían con los requisitos que establecía la ley, el reglamento o los dictámenes de Contraloría, ¿ya? Y digo bastante laxa porque, por ejemplo, la Contraloría, por ejemplo, pide que para los casos de proveedor único se adjunte un certificado. ¿Ya? Si el certificado estaba adjunto, nosotros no cuestionábamos si está bien o no. Uno podía leer un certificado que uno podría decir, oye, esto no es un certificado suficiente para justificar que es proveedor único. Es un proveedor autodiciendo que es proveedor único. Pero en todos esos casos nosotros dimos por bueno que se cumplía con la regla. Es decir, este 58% son casos que ni siquiera cumplían con esto. Y si uno ve por las causales, uno ve que causales como la confianza y seguridad de los proveedores tiene el 75% no justificado, la emergencia un 58% que no está justificado adecuadamente, el uso, que existe derecho a propiedad intelectual industrial un 60%, etc. Son números preocupantes, ¿ya? Y preocupantes porque el trato directo, mal que mal, está dando 2.000 millones de dólares al año, 20% de las compras, ¿ya? Y se está eligiendo a dedo. Y por último, algo más regulatorio, es que nosotros vimos que algunas de las causales que están establecidas en el reglamento, la verdad es que creemos que deben ser revisadas. Muchas de ellas tienen implícito el supuesto de que existe un proveedor único, realmente, pero en muchos casos eso es falso. ¿Ya? Les pongo el siguiente caso. Por ejemplo, una institución pública determinada se compró una camioneta Chevrolet y quiere hacer la mantención. Entonces, la justificación de trato directo es que tiene que ir al distribuidor X de la marca Chevrolet, porque es el de la marca, ¿ya? Entonces, claro, la norma como que nosotros creemos que presume que va a haber un solo proveedor que pueda hacer eso, ¿ya? Pero en muchos casos lo que ocurre es que hay muchos distribuidores o concesionarios de la misma marca y por lo tanto que compiten entre ellos ciertamente, y por lo tanto esta regla debería ser revisada con mucho cuidado, ¿ya? Otra típica, por ejemplo, es que se invoca la propiedad intelectual industrial sobre algo que están eligiendo. Entonces dicen, por ejemplo, yo quiero un motor Honda o un motor marca X. Claro, efectivamente para la marca X, el distribuidor de la marca X tiene propiedad intelectual sobre ese motor, pero en realidad hay muchos motores tal vez que podrían cumplir satisfacer la misma necesidad, ¿ya? Luego, aquí ya vamos recta final, le aseguro. El diseño contractual es algo que nos llamó la atención, ¿no es cierto? En la ley y el reglamento hay reglas muy claras sobre qué tipo de mecanismo de adjudicación utilizar, ¿no es cierto? Hay una especie de polinomio muy claro de cuándo tengo que usar uno u otro. Los compradores públicos no tienen mucha libertad, o casi ninguna, de hecho, para elegir la regla de adjudicación, es decir, quién gana.
pero no hay ninguna regla respecto a qué tipo de contrato debo utilizar. Si debo utilizar un contrato de orden fija versus un contrato de suministro, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema acá? Es que la teoría económica apunta a que existe un tipo de contrato óptimo, según el tipo de bien o servicio. Entonces, por ejemplo, cuando el suministro de un bien es complejo, por ejemplo, medicamentos de uso común en un hospital, que saben que lo necesitan, pero no saben cuánto ni cuándo lo necesitan, lo óptimo es un contrato de suministro, es decir, un contrato que se licita una vez para un periodo de tiempo determinado. Y no estar licitando cada vez que se me acaban los remedios, o los medicamentos en particular, porque ahí el costo administrativo es altísimo, ¿ya? Entonces nosotros hicimos un ejercicio que está en el informe detallado, ¿ya? De llevar al óptimo la regla, o sea, es decir, calzar con el óptimo lo que nosotros estamos viendo en nuestra muestra, y nos dio que uno se podría ahorrar aproximadamente 50 millones de dólares solamente por esto, en el fondo por elegir bien el tipo de contrato, ¿ya? Nuevamente, no es la forma de adjudicar, sino que el contrato que se celebra, que puede ser tanto en licitación como en trato directo. Hay tratos directos que son contratos de suministro también. Entonces, algunas conclusiones y propuestas. Entonces, ¿cuál es nuestra principal conclusión? Es que el sistema de compras públicas y Chile Compra como institución, ¿cierto? Que está funcionando en el año 2002, fue pionero y fue referente en la región y ha funcionado bien hasta ahora y mucho mejor, mucho mejor que lo que había antes. Pero después de 20 años, creemos que, creo que son 17, el otro día estuve en un cumpleaños, pero casi 20 años, creemos que es necesario modernizar de manera relevante el sistema, ¿ya? Y aquí nosotros damos o estructuramos nuestras razones en razones de eficiencia, razones de carácter estructural. Entonces, de carácter de eficiencia, esto ya lo he mencionado, las licitaciones hay baja participación en ellas, ¿ya? Eso no es deseable, es malo desde el punto de vista competitivo. Después el convenio marco no es competitivo, como le expliqué. Y por último, vemos que hay un uso inadecuado de tratos directos y hay poco control sobre ello, ¿ya? Y como les decía anteriormente, solamente por 2 ítems que vamos a calcular, esto significa ahorro estatal entre 290 y 855 millones de dólares, son montos muy relevantes. Después, desde el punto de vista estructural, vemos que son necesarias modificaciones estructurales del sistema. Chile Compra no cuenta con facultades regulatorias. O sea, todas las instrucciones que Chile Compra emite, muchas instrucciones en guía y similares, la verdad es que son voluntarias, ¿ya? Y es cuestionable que Chile Compra siquiera tenga la facultad de instruir de cómo se rellene la base de datos, ¿ya? Entonces, sin eso, la verdad es que la base de datos, que es tan importante, no solamente para Chile Compra, sino que para todo el Estado, es importante para nosotros, para detectar colusiones, es importante para el Ministerio Público, para detectar casos de corrupción, es importante para la sociedad civil, es muy importante, sin que alguien pueda dictar un reglamento o una regla clara de cómo debe utilizarse y ojalá sancionar su mal uso, el sistema no va a funcionar bien. Después las sanciones vemos que no son disuasorias, ¿ya? El hecho de que el 58% de los tratos directos al menos estén mal justificados da cuenta de un sistema en que las sanciones, si las hay, porque las desconocemos, no son disuasorias, ¿ya? Es decir, no hay, lo que nos dicen esos datos es que no hay miedo dentro de los compradores públicos a incumplir la norma, ¿ya? Y sin un sistema eficaz, es decir, que efectivamente de susto, la normativa se vuelve voluntaria de facto, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho que le demos facultad regulatoria a Chile Compra puede valer de poco si es que nadie cumple, obviamente, y nadie sanciona. Después vemos que hay el Tribunal de Contratación Pública, que no lo mencioné, pero está tratado muy latamente en el informe, tiene una competencia demasiado acotada, ¿ya? Ustedes saben que tiene una competencia en un periodo muy determinado de las licitaciones solamente, y creemos que hay que expandir su competencia. Por último, vemos que el sistema electrónico es inadecuado, ¿ya? El sistema electrónico fue diseñado más bien teniendo un modelo papel llevado al mundo digital. Entonces está todo como escaneado y subido, pero no cumple con lo que es un sistema digital propiamente tal hoy en día. Entonces aquí ya cerrando, ¿cuál es nuestra propuesta? En cuanto a la estructura del sistema, creemos que es importante entregar facultades regulatorias a Chile Compra. Creemos que hay que robustecer la fiscalización del sistema. Aquí llama la atención que algo que nos llama la atención es que cuando uno lee que todo lo que está escrito en esto, porque hay mucho escrito, tanto de todo lo que hay del área del derecho, la Comisión Engel, Chile Transparente, el Observatorio Fiscal, el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, la propia Chile Compra, se habla muy poco de la fiscalización, pero muy poco. Y nosotros vemos que hay una deficiencia muy fuerte y en el informe damos un abanico de posibilidades
para solucionar esto. También creemos que es importante ampliar la competencia del Tribunal de Contratación Pública, incluyendo la gestión de los contratos, que actualmente si uno, por ejemplo, quiere cobrar una boleta de garantía o que le devuelvan una boleta de garantía al Estado, tiene que ir a tribunal ordinario. Alguien está escribiendo. Creemos también, que esto no lo mencioné, pero el informe está tratado con mayor extensión, que las municipalidades deberían estar sujetas a las mismas reglas que el resto. Ustedes saben, tienen una excepción para el uso del convenio marco, si así lo estiman, que no vemos mucha justificación para ello. En cuanto a datos y transparencia, creemos que tiene que haber un nuevo sistema completamente digital. En planificación y presupuesto creemos que tiene que haber un sistema estructurado de planificación y su vigilancia en su cumplimiento. Ahí en el informe damos ejemplos de algunos países que hacen esto. Hay alguien con el micrófono abierto. ¿Paulina? Ahí parece que se apagó. Ya. Perdón. Después, en la licitación lo importante es que lleguen más, y para eso creemos que es muy importante el análisis de necesidades, es decir, elegir mercados donde uno pueda contar con más de un proveedor, estandarizar los procesos. Creemos que va a ser beneficioso tanto para el Estado como para los proveedores, y en algunos casos aumentar el atractivo de las licitaciones, más plazo, más volumen, por ejemplo. Uno ve en la base de datos muchas licitaciones muy chiquititas de municipalidades, que puede ser entendible que lleguen poco. Los convenios marcos creemos que tienen que funcionar como funcionan en la teoría, es decir, con una primera etapa competitiva y con una segunda etapa con una regla de adjudicación predeterminada, y configurar adecuadamente los mercados, que es algo que Chile Compra ha estado haciendo últimamente bastante bien. En la selección de contratos creemos que hay que establecer reglas para el uso de contratos, cuándo deben utilizarse suministro y orden fija, al menos empezar con algún tipo de guía. Este es un tema nuevo, lo que hemos hablado, nadie lo tenía muy en el radar, la verdad, pero creemos que debe tratarse. Y la gestión del contrato, que es algo que no toqué, pero que es importante. Creemos que hay que incorporar reglas para incentivar la gestión adecuada de los contratos, que actualmente no lo hay. Eso, y bueno, la última cosa es que el impacto de nuestras recomendaciones, como les decía, tenemos unos ítems calculables que ya los toqué, pero hay una serie de ítems no calculables que lamentablemente no pudimos hacerlo de manera seria, pero creemos que van a ser importantes, como menores precios por mejor planificación de necesidades, ahorros por menor costo administrativo en estandarizar procesos de licitación, menores precios por mayor competencia en la primera fase del convenio marco, menores precios por utilización más acotada de los tratos directos, y más eficiencia por mayor accountability con un sistema de información nuevo. Nosotros esperamos que, si el sistema de información funciona bien, va a permitir que los ciudadanos comunes, la sociedad civil, pueda fiscalizar de mejor manera el uso de los recursos públicos, y esto debería impactar en que todo el mundo público tome decisiones con más cuidado. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Creo que ha sido una exposición bien sintética respecto a un informe tremendamente fundado, y que además efectúa, a mi juicio, una muy buena síntesis respecto a lo que se ha escrito en el mercado de las compras públicas. En primer lugar, a mí me gustaría preguntarle al fiscal, tal vez, ¿cuál es el criterio de ustedes para decidir respecto de qué materia efectúan un estudio de mercado? Me imagino que siempre hay presiones del entorno, en fin. ¿Cómo se decide, en definitiva, efectuar un informe de mercado respecto a una materia, un estudio, o respecto de otra? Muchas gracias, José Luis. Mira, lo primero, presiones no hemos sentido, yo al menos. Sí hay muchas recomendaciones de temas que debiésemos investigar, analizar, estudiar, porque naturalmente hay problemas en muchos mercados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Criterios de impacto de nuestros estudios, es decir, tratamos de abarcar mercados que impliquen bienes o servicios, a veces se llaman prioritarios, de primera necesidad, pero que tengan un impacto en las personas o en el Estado lo más amplio posible, de tal manera de que nuestro estudio sea eficiente y efectivo. Eso es uno de los parámetros. Y lo otro, nosotros ya tenemos experiencia como Fiscalía en el marco de las otras funciones que la ley nos encomienda, la principal de ellas, digamos, la detección, persecución de ilícitos anticompetitivos de más variada índole. Ya tenemos alguna noción de qué mercados están funcionando
deficientemente y que por lo tanto podrían ser objeto de un estudio que parte de la base de una hipótesis de falta de competencia, justamente, que en el estudio de mercado tenemos que comprobar y si es que la comprobamos, recomendamos, digamos, los cambios que fuesen pertinentes. Así que presiones no hay, nos basamos en nuestra experiencia y en que haya el mayor impacto posible como fruto de nuestros estudios de mercado. De hecho, el próximo anuncio es en el mes de octubre respecto de nuestro 6º estudio de mercado, así que ya sabrán prontamente cuál es el próximo. Muy bien. Ahora, llevando al fiscal a un tema un poco más contingente, ¿cuál es su parecer respecto a los últimos eventos que se han suscitado a propósito del tema de los notarios? Hemos visto mucha prensa el último tiempo, ustedes elaboraron un informe, no sé si tienen algún parecer, alguna opinión respecto a eso. Respecto a los notarios, un par de cosas que quisiera comentar, digamos yo, un par de puntos. En primer lugar, creo que lo que ha ocurrido con los notarios, sin ir al fondo de lo que ha ocurrido, digamos, demuestra la enorme complejidad para el Estado de hacer reformas legales en mercados prioritarios para las personas. También demuestra fehacientemente cómo se resisten los incumbentes de un mercado cuando se trata de hacer reformas, digamos. Yo he dicho esto antes, digamos, y utilizo para estos efectos un libro de cabecera que tengo yo, que es Crimen y Castigo, que en su primera página ya se señala, se pregunta su autor, digamos, su protagonista, que quisiera saber qué es lo que más asusta a las personas, y su conclusión es que lo que más intimida a las personas son los cambios de las costumbres. Cambios de las costumbres, los cambios en general, los cambios legales, todo tipo de cambios. Me parece que si esos cambios además traen aparejado una eventual disminución sustantiva de los ingresos, ese temor se transforma, como podemos ver, en pánico o en terror verdaderamente, y en una mayor resistencia. Eso es lo que hace difícil justamente las reformas de ese tipo. En segundo lugar, que ojalá el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado avance lo antes posible, sería una muy buena noticia para todos nosotros. Y lo tercero que quisiera decir también, que ojalá en el marco de ese proyecto de ley se acoja la mayor cantidad de recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Y lo señalo porque, y esto es algo que es relativamente problemático, que es que la Fiscalía generalmente, como consecuencia de su estudio de mercado, propone cambios estructurales. No establece una sola medida que sea la bala de plata para solucionar la enormidad de problemas que pueden haber en un mercado, sino que son cambios estructurales que buscan cambiar las dinámicas competitivas del mercado para introducir mayor competencia. Por esa razón, tomar algunas cosas y dejar otras sirve naturalmente, es algo bienvenido por la Fiscalía Nacional Económica, pero no cumple el objetivo total. Sabemos que hay otros bienes jurídicos comprometidos en las normas, digamos, pero llamamos que ojalá en ese y en cualquier otro proyecto de ley se acojan las recomendaciones de la Fiscalía como un conjunto para que se produzcan justamente todas las eficiencias y ahorros que se propugnan en cada uno de ellos. Perfecto. A ver, nosotros hemos recibido un conjunto de preguntas. Yo, por razones de tiempo y de extensión, no las voy a poder leer todas que señalaron las personas al momento de inscribirse. Incluso me han estado llegando, tengo cerca de 60 preguntas. Voy a leer probablemente y voy a tratar de comprenderlas. Aquí hay una pregunta para el Fiscal Nacional Económico y que dice relación con cuál es el impacto que cree que han tenido estos estudios de mercado. Ustedes ya tienen 5 estudios de mercado, probablemente pueden efectuar esa evaluación de 4 de ellos, en el diseño de políticas públicas desde el gobierno y el Congreso, ¿ya? Y si ustedes hacen algún tipo de informe de seguimiento del impacto de los estudios. Gracias nuevamente, José Luis. A ver, creemos que los estudios de mercado han tenido una muy buena recepción en el mundo político, los 5 de hecho. Dos de ellos los viví fuera de la Fiscalía, 3 de ellos los he visto al interior de la Fiscalía. Sebastián también puede dar más detalle al respecto. Creemos que tienen un muy buena recepción en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, también en la prensa, generan gran ruido, pero naturalmente después entra el proceso político de deliberación,
distintas materias, digamos, y eso lentifica un poco los cambios legales. Nos gustaría, le hacemos seguimiento, naturalmente si nos citan, nos convocan a dar nuestra opinión para explicar nuestro estudio de mercado, para explicar eventuales cambios que se pretendan introducir en proyectos de ley. Nosotros concurrimos todas las veces y cuantas veces sea necesario a cualquier sede. Perfecto. Pero hasta ahí llega de hecho nuestra influencia. Nosotros no tenemos, como lo dice la ley, digamos, nosotros efectuamos recomendaciones. Ojalá las tomen todos, como señalé al inicio, generaría enormes ahorros para las personas en mercados total y absolutamente prioritarios, que serían tangibles para las personas en el cortísimo plazo, pero hasta ahí llega nuestro seguimiento. Lamentablemente no las podemos imponer. Perfecto. En esa misma línea, uno de los asistentes pregunta, y tal vez algo se ha anunciado, pero al jefe de servicio, ¿qué papel cree usted que jugará la Fiscalía Nacional Económica en la modernización de las compras públicas durante la tramitación, en fin, de este proyecto que ya ha anunciado el Ministerio de Hacienda, incluso un par de días después de la presentación al público del informe de ustedes? Esa está dirigida, perdón José Luis, Sí, no, en general, del punto de vista de la Fiscalía, ¿cuál es el rol que cree el Fiscal Nacional Económico que va a asumir la Fiscalía en la tramitación? Me imagino, algo ya señalaste, que ustedes si son invitados al Congreso, me imagino que van a concurrir, van a dar su parecer, su opinión, en fin. Efectivamente, José Luis, es decir, todas las veces que sea necesario concurriremos a todas las instancias que sea necesario en que se solicite nuestra opinión, nuestra participación. Ya lo hemos hecho en el pasado, lo estamos haciendo en la actualidad. De hecho, esta actividad es una labor de promoción de esa naturaleza. Entendemos la necesidad de entender estos estudios de mercado que implican, Sebastián lleva con su equipo, que son 6 personas que realizan trabajos de esta magnitud, de esta importancia para el país. Lo cual encuentro realmente notable y nuevamente una manifestación de que se pueden hacer cosas grandes en forma efectiva y eficiente desde el Estado. Estudiaron esta materia más de un año, por lo tanto llegan a ser verdaderos expertos en cada una de las cuestiones que estudian y por lo tanto entendemos la necesidad de bajar un poco al público cuáles son lo que analizamos y cuáles son nuestras principales recomendaciones en cada una de estas materias. Por lo tanto, todas las veces que sea necesario, cuántas veces sea necesario, estaremos presentes cuando se solicite nuestra opinión. Nuevamente, nosotros no imponemos, no exigimos, sino que estamos plenamente a disposición de todos los actores del mercado a este respecto. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay algunas preguntas para Sebastián, específicamente, y entrando un poco más de lleno respecto del contenido del informe. Y nos piden, a ver si puede un poco profundizar sobre una de las propuestas, tal vez de las más relevantes que están en el informe, a propósito de la fiscalización, las potestades regulatorias y sancionatorias de Chile Compra. A ver si puede un poquito darnos un parecer o profundizar cómo llegan ustedes a esta propuesta finalmente. Bueno, nosotros llegamos a la propuesta porque principalmente por este dato del 58%. Entonces, eso yo diría que es lo que nos mueve más. Es un dato, yo creo que es un dato brutal, que nos está diciendo que no se está tomando en serio la regulación, básicamente. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros obviamente no manejamos toda la variable, porque acá hay una variable también presupuestaria, etcétera, en distintas alternativas de diseño de políticas públicas. Y en el informe damos un abanico de alternativas, pero el principio general es que uno quisiera ver un sistema más eficaz de fiscalización y sanciones. ¿Ya? Es decir, que uno ese 58% lo vea más bajo. Y el abanico va desde lo más simple, yo diría, y pedestre, que sería publicar las sanciones, al menos de manera agregada. Ustedes saben que las sanciones de los funcionarios públicos, individualizadas al menos, son secretas. Pero una buena medida sería al menos publicarla de manera agregada, o sea, cuánta gente han destituido este mes, cuánta gente lo han amonestado, etcétera, ¿no es cierto? Que es un abanico de sanciones que estaban en la ley de base. ¿Ya? Otra alternativa también bastante barata, yo diría, institucionalmente, es cambiar las sanciones. ¿No es cierto? Actualmente las sanciones son las que están ahí en
la ley de bases, pero uno podría pensar en otro régimen de sanciones como la que está en la ley de transparencia. Esto no le gusta a Ricardo, pero son sanciones que van al jefe de servicio, ¿no es cierto? Y son monetarias en un porcentaje de su sueldo. Y la experiencia, me parece que de esa norma es que si el jefe es el que paga, todos se lo toman mucho más en serio, ¿no es cierto? Claro, ha funcionado bastante bien esa medida. Exacto. Aunque el Y después, fiscal bueno, no le acomode. claro, con tal que no llegue a jefe de edición, yo estoy a favor de esa medida. Pero voy a tener, después, perdón, voy a tener menos plata para comprarle el lomo vetado y el helado de cono que le gusta a Sebastián en todo caso. Claro, claro. Quisiera insistir en un punto, eso sí, de que señalaba Sebastián y darle mayor énfasis. Nosotros podemos diseñar cualquier mecanismo de compra, pero si es que no hay fiscalización efectiva y sanciones efectivas para quienes incumplan estas reglas, toda la regulación no pasan de ser meras recomendaciones que no van a producir mayores efectos. Y como decía Sebastián en su presentación, efectivamente llama la atención que cuando se analizan las compras públicas en el país siempre se va directo al grano de los mecanismos de compra, de la planificación, distintas formas que tiene el Estado de contratar, pero hay poco respecto a la institucionalidad. Y ese es un aspecto central. Claro, hay temas presupuestarios, como señalaba Sebastián, que sobre todo hoy día, digamos, van a ser más complejos la adopción de este sistema, pero hay que ponerle mucho énfasis a eso, mucho. Perfecto. Hay una pregunta también a propósito de Chile Compras para Sebastián respecto de cómo evalúan ustedes como Fiscalía, y si lo pudieron evaluar en el estudio, procedimientos más recientes que ha incorporado Chile Compra, como la compra ágil, las compras coordinadas, los acuerdos dinámicos, etc. No sé si tuvieron oportunidad de evaluarlo. La compra ágil alcanzó a entrar dentro de parte de nuestro periodo, y la compra ágil empezó hace no mucho, la verdad. Sí, sí. Nosotros tenemos el mismo problema que el trato directo, en el fondo, porque al final la compra ágil es una especie de trato directo con un par de requisitos adicionales. Lo vemos como bueno, pero nuevamente está el tema de fiscalización. O sea, si hay reglas de las 3 cotizaciones, etcétera, pero después nadie chequea que estén bien hechas, o el sistema permite subir un PDF en blanco y lo da por bueno, digamos, y después nadie lo revisa, es malo. Entonces, nosotros vemos que más allá de los mecanismos, hay un problema como de estructura del sistema. Y nosotros al menos somos de la posición de que hay que partir por arreglar lo que está, donde está el grueso de las compras, y tal vez después un poco preocuparse más por esas cosas que pueden ser no tan centrales. Perfecto. Hay una pregunta para Sebastián respecto a las inhabilidades para contratar con el Estado del artículo 4 de la ley de compra, y dice si les parecen adecuadas o deberían ser eliminados estos criterios exógenos a la contratación pública, con mira a determinar que la decisión se enfoque 100% en criterios de la relación precio-calidad. Esto fundamentalmente a propósito de todas esas incorporaciones que las entidades licitantes pueden ponderar en la ecuación que determina quién se adjudica en materia de compras sustentables, de incorporación de trabajadores pertenecientes a determinadas etnias, etc. E incluso las inhabilidades de no tener condenas por prácticas antisindicales, por ejemplo. Sí. Miren, nosotros cuando partimos el estudio, mucha gente nos levantó este tema, pero nosotros al final vimos los datos que era bien poco relevante, ¿ya? Okay. Entonces, la verdad es que, como se puede imaginar, este es un mercado gigante y al final nosotros optamos por enfocarnos en otras materias. Nos dimos cuenta que si bien lo teníamos en la cabeza al principio, porque mucha gente lo levantó, vimos que al ver que no era relevante, la verdad es que lo dejamos de lado y no nos pronunciamos al respecto. Perfecto. Hay una pregunta que es bien interesante a propósito de la competencia en el mercado público propiamente tal, y en particular respecto de un fenómeno que pasa en algunas licitaciones en orden a que compiten determinadas empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, y hay oportunidades en que las bases nada dicen. Yo no sé cómo lo ven ustedes desde un punto de vista de la libre competencia. Este es el caso que en el fondo una misma entidad participe con varios RUT distintos. Exactamente.
Sí, eso también fue una preocupación que tuvimos muy en la cabeza, especialmente para los convenios, en la licitación de convenios marco, la verdad. Porque nosotros el polinomio de varios de los convenios marco, que es distinto para cada cual, o sea, no es el mismo para cada uno, podría ser, o sea, ¿cuál era el rumor que nos llegó a nosotros, o la preocupación? Era que el resultado del convenio marco, en el fondo, de quién entraba, podía ser manipulado mediante meter muchas empresas fantasma con precios distintos, uno podía concentrar. Nosotros no vimos que eso ocurriera tanto, y la verdad es que uno pensando en un convenio marco que funcione bien, o sea, como debería funcionar en teoría, esa preocupación debería desaparecer, la verdad. Porque es una preocupación actual con esto que es un filtro. Y en las licitaciones, la verdad es que no lo analizamos profundamente, pero yo no me imagino cuál sería el fin de que alguien se presente con varios routes en una licitación, porque la licitación gana uno. Entonces, la verdad es que no entiendo muy bien cuál podría ser el problema de competencia ahí. Ok. Sebastián, y hay una pregunta en relación al tribunal. Hay varias preguntas en relación al Tribunal de Contratación Pública, en que ustedes efectúan varias propuestas a propósito de ampliar su competencia, a la ejecución del contrato. Preguntan acá si es que ustedes han advertido la posibilidad de entrar a analizar los casos en que el tribunal suspende procesos licitatorios. Si analizamos esos casos de suspensiones y qué efecto produce en el mercado. Hay una pregunta respecto si en el estudio entraron a analizar el ejercicio de esta potestad cautelar del tribunal de suspender procesos licitatorios que al parecer se adoptaría en un porcentaje bastante bajo y que tal vez una propuesta podría ser robustecer ese brazo del tribunal para suspender procesos licitatorios. No, en el informe no lo analizamos en profundidad, o sea, lo constatamos como una función del tribunal, pero la verdad es que la ventana, lo que nosotros vemos es que la ventana para hacer eso es muy estrecha. Entonces, si bien puede ser entendible una licitación grande, para el común de los procesos licitatorios sería muy extraño que funcionara adecuadamente como un sistema para el buen uso de los mecanismos de adjudicación. Nosotros creemos que la solución va por otro lado, más bien. Perfecto. También hay una pregunta a propósito de los modelos descentralizados de compras públicas. El tema de las sedes regionales. ¿Cómo fue el levantamiento de campo, el trabajo de campo? ¿Ustedes revisaron licitaciones transversales? ¿Se focalizaron en algunas regiones? Un poco ¿cómo fue ese trabajo que hicieron? Todo nuestro levantamiento, digamos, estadístico es de la base de datos directo de Chile Compra, que tiene compra de todo el país. Perfecto. Entonces, nuestras conclusiones son respecto del sistema, no podemos hacer conclusiones respecto a ninguna región o en ningún órgano en particular, pero tenemos de todas las regiones en el fondo del día. Perfecto. Bueno, ustedes son bastante críticos, Sebastián, respecto de los convenios marco. Hay una crítica bien documentada, empírica, respecto de la figura del convenio marco, que surge precisamente para agilizar los procesos, pero dada la configuración que tiene este modelo de selección de cocontratante más bien masivo, y dado que no hay competencia dentro del convenio marco, ustedes concluyen que no se han logrado los ahorros esperados en el fondo. ¿Qué proponen ustedes ahí a propósito? Ustedes proponen orientarse hacia modelos comparados que finalmente, bueno, yo creo que algo tú dijiste, de asignarle porcentaje, en fin. ¿Cómo ven ese tema? Que además tiene bien poca regulación normativa. Sí, o sea, este es un tema que nosotros vemos que se podría solucionar hoy, digamos. Porque no tiene... La licitación al final la arma Chile Compra. Pero claro, sí creemos que debería tener algún principio a nivel legal que le dé la espalda al director de Chile Compra para sustentarlo ante presiones de todo tipo que puede tener. Entonces, aquí la propuesta principal es que funcione como funcionan los convenios marco cuando uno lee un documento de la OCDE. De hecho, la OCDE tiene un documento de convenios marco y tiene un par de ejemplos al final de Portugal y no sé qué otros países, y uno lee ahí los procesos de compra y son
muy distinto a lo que uno ve cómo funciona el convenio marco en Chile, ¿ya? O sea, el convenio marco en Chile, uno debería caracterizarlo como una especie de plataforma de proveedores, más bien dicho, ¿ya? No como un convenio marco, efectivamente. Entonces nosotros proponemos que la primera etapa, es decir, para acceder al convenio marco, existe una competencia efectiva, es decir, que no entren poco, ¿ya? Y ahí uno tiene que tomar todos los recuerdos para que sea lo más participativo posible en esa etapa, o sea, que participen la mayor cantidad de proveedores posible para entrar, pero que pasen poco, ¿ya? Y esto tiene la finalidad de que, por un lado, asegurarle la demanda al proveedor, es decir, que el proveedor que gana, y se gana ser proveedor de carne en la región metropolitana del Estado, sepa que el promedio anual de compra está, no sé, entre 30.000 y 40.000 kilos de carne, y sabe que eso lo va a vender, ¿ya? Y el que sepa eso y que esté seguro que le va a vender, va a permitir que dé un muy buen precio, porque va a saber que es un negocio seguro. Actualmente no es así, ¿no es cierto? El que participa en la licitación de carne, estoy inventando, en la región metropolitana, pasa el 80% y no sabe cuánto va a vender. Y por lo tanto no pone un precio tan atractivo ni se la juega. Entonces nosotros creemos que se tiene que jugar. Y la segunda etapa tiene que haber una regla de adjudicación predeterminada. Y por otro lado, para cerrar, hay que ser cuidadoso con qué bienes y servicios se meten en los convenios marcos. Tienen que ser bienes estandarizables, ¿ya? Hay muchos convenios marcos que tienen servicios que por definición no son estandarizables. Por ejemplo, no sé, banquetería. Que yo podría poner una banquetería, si me echa Ricardo, mañana yo voy a poner una banquetería, y el que yo haga sándwich jamón con queso y unos jugos suco, es algo muy distinto, me imagino, que una banquetera de alto nivel. Entonces, ese es un servicio que ciertamente no debería estar en convenio marco, por ejemplo, ¿ya? Y uno ve muchos servicios que están en convenio marco, que son bienes o servicios que no son estandarizables y no deberían estar, porque no se puede no son comparables. Perfecto. Bueno, y una última pregunta en relación a cómo crees tú, y si esto va a ocurrir o no, que la crisis que hemos estado viviendo del punto de vista social, luego del punto de vista sanitario especialmente, pueda alterar el estudio o las conclusiones del informe. ¿Tú crees que aquí puede haber, se pueden modificar algunas conclusiones, o tú crees que esa variable dentro del trabajo de usted no debiera modificar sustancialmente el resultado? Yo creo que no debería variar sustancialmente el resultado. O sea, entendemos que por restricciones presupuestarias tal vez algunas cosas que estamos proponiendo pueden ser menos probables, pero uno también esperaría que, es lo que uno ve históricamente, que en momentos de crisis es cuando es más probable la modernización del Estado, porque Claro. es más necesaria, porque permite ahorrar recursos, permite restablecer la confianza de los ciudadanos en sus representantes, etc. Entonces nosotros vemos con mucha esperanza que este sea un momento para un cambio profundo. Y ojalá que se tomen decisiones costo eficientes, y al final nosotros queremos que invertir tal vez no mucho dinero en Chile Compra, en robustecerlo, en darle más facultades, más espalda, más staff, etc. Invertirlo bien puede tener repercusión muchas veces mayor que la inversión. Hay que hacerlo bien, obviamente, pero creemos que es una buena inversión. Perfecto. Claro, es una afectación, perdón, José Luis, positiva. Creemos que este estudio de mercado, nosotros cuando lanzamos públicamente que iba a versar sobre compras públicas, no había habido estallido social ni pandemia, es mucho anterior. Pero la coincidencia que lamentablemente estemos en una gran crisis de todo tipo hoy en día, lo afecta positivamente. Es decir, es un buen momento para que se adopten las recomendaciones, porque no puede haber un momento mejor que ahora para que el Estado ahorre y pueda destinar esos ahorros a otras cosas que hoy en día son tan prioritarias en nuestro país. Así que debiera afectarlo, pero positivamente, creemos nosotros. Ojalá así sea. Perfecto. Y por último, Ricardo, ustedes han estado trabajando como Fiscalía. Hace algunos años recuerdo una guía de libre competencia en el sector público. Hoy día contribuyen con otro insumo, como lo es este informe sobre el mercado de las compras públicas, este estudio. ¿Qué mensaje le darías tú a los funcionarios públicos? Aquí hay muchos conectados. Si bien son propuestas, pero tal vez ellos mismos, desde el punto de vista de la gestión, pueden incorporar o asimilar algunas de las recomendaciones que ustedes de manera tan clara señalan en el informe. Buena pregunta.
A ver, yo confío en la honestidad y profesionalismo de los funcionarios públicos, llamarlos a que revisen nuestro informe. Es un informe duro, complejo, largo. Esta presentación va a quedar, entiendo, disponible para todo el público. Los llamo a que puedan ver y cómo pueden planificar mejor. La planificación, como señalaba Sebastián, es de la esencia para que los organismos puedan enfrentar mercados más competitivos y por lo tanto gastar menos, para que utilicen realmente los mecanismos de compra que sean más apropiados en cada uno de los casos y efectivamente para que justifiquen mejor idealmente los tratos directos. Y nada, llamarlo a que hagan un cumplimiento efectivo de las normas, sin perjuicio de lo cual, digamos, como señalé anteriormente, como cualquier regulación, tiene que haber una fiscalización que lo haga de cumplimiento obligatorio, no voluntario, ni sujeto a que uno sea mejor o peor persona, digamos, ni que esté de buena o de mala en un día, sino que tiene que haber un cumplimiento compulsivo, y ese es el objetivo de este estudio de mercado, que hayan reglas que se puedan ejecutar, que se puedan exigir su cumplimiento y por lo tanto el Estado ahorre efectivamente cuando compra. Perfecto, muchas gracias. Me parece una espléndida exposición. Hay varios comentarios en el chat, algunos yo los recogí en las preguntas, se los vamos a entregar a la Fiscalía, junto con las cerca de 60 preguntas que nos formularon. Creo que va a ser un insumo muy importante en el contexto del informe final que ustedes van a concluir. No me queda más que agradecer enormemente tanto al fiscal nacional económico Ricardo Riesco como a su jefe de la división de estudios Sebastián Castro por este tiempo que nos regalaron hoy día en el contexto del magíster a efectos de conversar sobre un instrumento que no me cabe ninguna duda que va a contribuir sustancialmente en este proceso de modernización y perfeccionamiento de las compras públicas que, como yo dije al inicio, ustedes inauguran este ciclo. Quedan todos muy invitados, por cierto, a una próxima reunión. La próxima semana vamos a contar con un estudio comparado del funcionamiento del sistema de compras en República Dominicana y en España, Centroamérica y en España, y cómo ha influido el martes a las 12 del día. Vamos a contar en las próximas semanas, de vuelta del 18, con una presentación del tribunal. Invitamos al Tribunal de Contratación Pública para que se pronuncie respecto a estos temas y, por cierto, también seguramente a los restantes actores, sea la Contraloría General, y esperamos terminar con la presentación de ese esperado proyecto de ley de modernización que el Ministerio de Hacienda estaría afinando y tal como ya lo ha anunciado. Por último, invitarlos también a todos los cursos que se están desarrollando sobre compras públicas. Hay un curso bien interesante sobre contratación administrativa en Iberoamérica en tiempos de crisis. Es un curso que parte a fines de mes dentro del contexto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, por lo tanto están todos invitados quienes quieran postular a ese curso y al ciclo conversatorio. Agradezco también enormemente a nuestra coordinadora ejecutiva del programa LLM, doña Paulina González, quien nos ha apoyado en toda la gestión de este curso. Así que no me queda más que agradecerte enormemente, Ricardo, Sebastián, por haber acompañado el día de hoy, bien en la tarde, y por cierto a todos los que asistieron y participaron. Muchas gracias a todos, los felicito por esta iniciativa y le agradezco su presencia, quedamos a su disposición y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a todos. Chao, que estén bien.